Bien, buen día queridos. Un domingo en el cual ya estamos empezando el último mes del año, así que estamos preparados y también hoy concluimos el libro de Joel que hemos estado viendo estos últimos meses, estas últimas semanas, y bueno, es un privilegio siempre estar acá. Quiero pedirles, como iglesia, ahorita que estamos acá reunidos, una buena cantidad de hermanos, poder orar especialmente por nuestro hermano y pastor Juan, que bueno, está con un tema de salud, ayer ha sido operado, y como iglesia podamos cubrir con oración para que Dios pueda seguir guardándolo. Señor, te pedimos de una forma especial que tú guardes la vida de nuestro pastor Juan, que lo cuides, lo protejas, Señor. Ha sido una eventualidad de urgencia, pero tú tienes el control, Señor. Pronto lo vamos a tener acá nuevamente, pero te pedimos que tú fortalezcas su vida, que traigas paz a su familia y que los guardes, Señor. Como iglesia te pedimos, Señor, porque es un hermano amado, es un pastor que apreciamos mucho. Él nos ha enseñado mucho a través de estos años, Señor. Pedimos por su vida, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Pablo. Bien, se escucha bien entonces, ¿no? Vamos a concluir el libro de Joel. Nos toca ver el capítulo 3. Este libro es un libro corto, tiene 3 capítulos. Nos toca ver los versículos del 16 al 21. Ahí en sus boletines lo tienen. Y voy a leer antes de pasar a orar y empezar con la prédica. Esta es la versión Reina Valera del año 60, así que voy. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conocerán que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Sucederá que aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirá leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sitín. Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto, asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente, pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por generación y generación. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Padre, te damos gracias por este tiempo. Tenemos la oportunidad de escuchar tu palabra, de aprender de tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo tome el control, que pueda enseñarnos, que pueda guiar nuestros corazones, que pueda transformar, que pueda tener esa misericordia hacia nosotros, Señor, para poder ser cambiados, para poder entender tu palabra, para poder ser guiados, para tomar decisiones en las cuales tú haces la obra en nuestra vida, Señor. Guíanos porque te amamos y nos has enseñado de ese amor y necesitamos de ti, Señor. Que seamos humildes para poder aceptar tu palabra, poder recibir tu evangelio y en base a eso empezar a vivir, Señor. Te damos gracias por este tiempo. Te doy gracias por mis hermanos. Te doy gracias por la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como es costumbre, es bueno hacer recuerdo e ir viendo lo que hemos estado aprendiendo en las otras prédicas, con los otros capítulos del profeta Joel, y vamos a ir haciendo un paralelo entre lo que está contando y describiendo Joel con su profecía en este libro y lo que pasa actualmente entre nosotros, para ir buscando una relación de lo que vivimos y viendo que, bueno, este libro ha sido escrito hace tantos siglos, hace tantos años. Hoy lo seguimos predicando, lo seguimos estudiando y tiene mucha relación con lo que vivimos hoy. Miren, si yo les digo que Dios guía el curso de la historia según sus planes eternos, ¿alguien podría estar en desacuerdo? Cuando nosotros pensamos y decimos, si hubiera hecho esto de esta forma, si hubiera pasado esto, ¿por qué sucede esto en el mundo? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanto odio? ¿Por qué hay tanto rencor? ¿Por qué hay tanto enojo?
¿Por qué pasa esto en mi vida? ¿Por qué ha sucedido esto en mi vida? ¿Por qué he tenido que pasar por toda esta angustia? ¿O por qué estoy recibiendo toda esta bendición? Y pensamos que nosotros podemos modificar en algo el curso de la historia y el curso de nuestra vida, pero entendemos que Dios tiene el control. Cuando entendemos que Dios tiene el control y va guiando paso a paso lo que tiene que suceder, vamos viendo que Él es un Dios poderoso, un Dios de amor, un Dios de misericordia, que nada se le escapa de las manos. Aún así las cosas parezcan injustas, aún así exista mucho dolor en el mundo, aún así hayamos tenido que pasar por situaciones muy difíciles en nuestra vida, Dios tiene el control, no solo de nuestra vida. Y lo más interesante es ver que estamos en esos planes eternos. Si hoy estamos sentados acá es porque en algún momento el Espíritu Santo obra en nuestra vida. Y eso es lo que tenemos que analizar realmente. Si a través de la obra del Espíritu Santo nuestra vida está siendo transformada paso a paso, día a día. Si tenemos esa convicción y esa necesidad de ser humildes para aceptar que hay cosas en mi vida que tengo que ir modificando, que tengo que ir haciendo para seguir creciendo. Y vamos a ver, aparte de estos afanes, el libro comienza en un momento donde de un día para otro la gente está en sus quehaceres, en su día a día. Probablemente estaban haciendo fiestas, estaban trabajando, estaban pensando, estaban planeando un futuro. Pero el libro cuenta que existe y empieza una devastación de la tierra con una plaga de langostas. La gente estaba viviendo completamente normal, probablemente en esos días, pero empieza con una devastación de la tierra. En el capítulo 1, versículo 7 dice: asoló mi vid y descortezó la higuera, toda la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Y ahora, como una ilustración, Joel está hablando sobre cómo comienza esta destrucción. Y yo quiero que ustedes recuerden qué ha pasado hace 3 años. Nosotros estábamos en nuestra vida haciendo planes, trabajando, viviendo, organizándonos, pensando que teníamos todo bajo control. Y de pronto empiezan en las noticias a aparecer algo que nadie sabía, que en China estaban tratando de cerrar fronteras, que parece que esta enfermedad se estaba empezando a extender, nadie entendía nada y de pronto se hace una pandemia. Todo el mundo se ve afectado por esta situación. Y de un día para otro vemos que la gente estaba desesperada en los supermercados, comprando alcohol, comprando desinfectantes, comprando papel higiénico, peleándose unos con otros, preocupados, afligidos. Empieza una desolación en ese momento, donde no sabíamos qué hacer, no sabíamos si teníamos que salir, no sabíamos si teníamos que ponernos el traje de astronauta, no sabíamos cómo usar el barbijo, cuál era mejor, no sabíamos si nos íbamos a morir, si nos íbamos a enfermar. Y así empezó una desolación. Nuestros seres queridos enfermaron, muchos perdimos, familiares, amigos, vimos la desesperación. Y así como hubo esa desesperación, también hubo gente que empezó a aprovechar la situación, a querer ganar dinero, a dejar de lado el respeto, el amor, la compasión, la empatía. Y hemos vivido estos 3 años trágicos. ¿Ven esa comparación, esa relación con lo que estaba pasando de un momento a otro en el libro de Joel? Y empezamos a tener inseguridad, duda, temor, miedo, desesperación, desconfianza, escasez. Ni los médicos sabían qué pasaba, cómo podíamos tratar esto, cómo íbamos a hacer. No sabíamos qué íbamos a hacer. Y así estamos como en el libro de Joel. Y el libro de Joel, a diferencia de otros libros proféticos, cuando empieza a describir no especifica un tiempo. Los comentaristas no dan una fecha exacta de lo que estaba pasando, pero este libro, al igual que otros libros proféticos, también tiene mucha relación con lo que va describiendo. Y dice: ¿ha acontecido esto en nuestros días o en los días de sus padres? Capítulo 1, versículo 2. Y esta historia será contada de generación en generación. Y pasa a describir lo que las langostas empiezan a hacer, empiezan a consumir y a comer todo. Y dejan
una desolación que no había ni siquiera para poder hacer ofrenda en ese momento, ni siquiera para poder alcanzar a Dios con la ofrenda. El libro no habla de un pecado específico, de un pecado preciso, no describe, pero no hace falta tener al libro describiendo el pecado. Sabemos, ¿no?, cómo se desenvuelve, cómo actúa la maldad del hombre. Porque así como en los tiempos de Abraham, de David, de Saúl, de Salomón, en nuestros tiempos la maldad sigue existiendo. El hombre en contra de su hermano, el hombre haciendo daño para tratar de aprovechar y sacar el máximo beneficio. Y esa maldad era el rechazo, la oposición, estar en contra de Dios. Ese odio que la gente refleja hacia Dios, porque no entienden en su corazón que es un Dios al cual tenemos que rendir cuentas. Y Joel está empezando a abrir el panorama de lo que va a suceder con toda esta profecía. El cuestionar a Dios, el dudar de Dios, el querer ser iguales a Dios, son pecados que existen desde el principio. Toda esa sangre inocente derramada en los tiempos de Joel, toda esa sangre derramada en nuestros tiempos, toda esa injusticia que vemos día a día, o probablemente esa injusticia que nosotros también cometemos. Esas fallas, esas mentiras, ese oponernos a Dios, es estar en contra de Dios. El libro cuenta que hubo una destrucción que no solo hizo lamentar a los hombres, describe que aún los animales gimieron con este desastre. Los animales estaban arrastrando del dolor y de la confusión que había. Esa desolación, esa imprudencia. Y vean, hermanos, hoy en el mundo, sin ir muy lejos, acá en nuestro país, con el enojo, con el hombre haciendo lo que mejor le parece, están quemando los bosques, están quemando la selva, y cuántos animales están gimiendo porque están perdiendo sus lugares donde viven, y no les importa nada con tal de sacar beneficios. Vean cómo vamos en paralelo con el libro de Joel. La desolación de la imprudencia, cuando piensan, solo me importa lo que a mí me beneficia, solo me importa lo que yo necesito, y lo demás que se arreglen como puedan. Seguramente eso pensaban en los días de Joel, y eso pensamos y piensa la gente afuera. Pero nosotros estamos acá como un redil, como un pueblo escogido por Dios, que tenemos que mostrar esa diferencia de lo que estaba pasando en el tiempo de Joel y la diferencia de lo que va a pasar ahora. ¿Nos hemos puesto a analizar eso en nuestra vida, hermanos? ¿Tenemos esa convicción de ser diferentes? Miren, hoy en nuestros días la situación no es peor, es similar. O incluso me animaría a decir que sí, es peor. Hay cosas más graves. Y como decía este pobre hombre, ¿no?, que escribió un libro que dice el superhombre, ¿no?, la basura que escribía Nietzsche, ¿no? Y él decía, en la filosofía de este hombre decía, la persona ha alcanzado un estado de madurez espiritual, de moral superior, ¿no?, que se diferencia del hombre común, porque yo soy el superhombre. Y es capaz de generar su propio sistema de valores, de identificar las cosas buenas y todo lo que procede de su genuina voluntad, decía este pobre hombre. Y me animo a decir pobre hombre porque estaba confundido. Pero el autor del capítulo de Joel, en el capítulo 2, empieza dando un panorama diferente de lo que nosotros tendríamos que hacer. Y dice, debemos volvernos a Dios. Habla de proclamar ayuno, de proclamar oración, de clamar de una forma sincera, de una forma profunda, y de lamentarnos del mal que hacemos, de la contra que estamos contra Dios. Eso está empezando a describir Joel. ¿Cómo restituimos? ¿Cómo hacemos todo este mal que hemos causado nosotros mismos? ¿No? Cuando decimos, ¿por qué hay tanto mal en el mundo? ¿Por qué los niños sufren? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué hay guerras? Es el mismo hombre oponiéndose a Dios.
Pero Joel nos está diciendo: clamen, ayuno y oración, transformen sus vidas, vuélquense a Dios. Necesitamos cambiar, necesitamos arrepentirnos. Toque de trompeta, dice, toquen alarma, dice el capítulo. Y va describiendo lo que está sucediendo. Y realmente hoy necesitamos volvernos a Dios. Ese es el título de nuestra prédica. En Dios no todo está perdido, porque tenemos esa esperanza. En los versículos que vamos a ir viendo, vamos a ver esa esperanza que está puesta en Dios. ¿Y por qué necesitamos volvernos a Dios? Y ese es el primer punto de nuestra prédica. Necesitamos volvernos a Dios porque Él ha reafirmado su pacto con nosotros. Sus promesas y su bendición sobre su pueblo que somos nosotros están hoy vigentes. Dios se ha dado a conocer a nosotros a través de su palabra. Dios se ha dado a conocer a nosotros a través de Jesús. Dios nos muestra el camino que tenemos que seguir. No podemos decir: estamos confundidos, no entiendo, no sé qué hacer. No podemos ir como el resto de la gente creyéndose que pueden llevarse todo por delante y solamente estar vagando en sus necios conocimientos, en sus necios pensamientos. Voy a leer los versículos que toman parte de este punto 1. Lo vuelvo a repetir: Dios reafirmando su pacto, sus promesas y su bendición. Versículos 16 al 18. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de sus hijos. Y conocerán que yo soy Dios, su Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Sucederá que en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche y miel, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sitín. ¿Se dan cuenta que nuestra paz, nuestra estabilidad, nuestra esperanza está en lo que nos dice Dios? Yo soy su Dios. Yo soy esa fortaleza. Yo soy esa fortaleza a la que ustedes tienen que llegar, tienen que acudir, tienen que depender. Y es hermosa esta palabra depender, porque las personas, mientras no dependan, mejor para ellos. Mientras yo no tenga que depender y agachar la cabeza y tener humildad para decir, reconocer que necesito ayuda, que necesito de un Dios que me puede enseñar a caminar de una forma correcta, que necesito de un Dios que me va a dar la fortaleza para seguir adelante cada día a pesar de la dificultad, a pesar del dolor, a pesar de la bendición, a pesar de la bienaventuranza. Reconocemos que todo lo que somos y todo lo que tenemos está en Dios, en nuestra fortaleza. ¿Cómo están nuestros corazones? ¿Cómo está nuestra vida emocional? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo está nuestra salud si no le entregamos a Dios? ¿Cómo caminamos por el mundo si pensamos que nuestros propios pensamientos son los correctos y no los de Dios? Hermanos, ¿qué podría pasar? ¿Cómo podríamos acabar? Seguramente que bien no lo vamos a hacer. Y eso es lo que está mostrando el profeta. Su poder, su grandeza, dice: los cielos y la tierra temblarán, rugirá Jehová desde Sión. Dios presente para su pueblo, como una fortaleza, como una esperanza para sus hijos. Y esto es importante porque habla de Israel. Pero no solo un pueblo, no solamente pensar en Israel. Hoy nosotros somos ese pueblo. Hoy nosotros somos ese pueblo en el cual Dios ha puesto los ojos. Si bien geográficamente no hemos nacido en el lugar, pero hemos nacido de nuevo a una vida con Dios. Hemos sido llamados, hemos sido escogidos para habitar en la presencia por los siglos, por una vida de eternidad con Dios. Jerusalén será santa, dice. Jerusalén somos nosotros hoy, hermano. Ahora bien,
Cuando estamos viendo que este libro es un libro profético, está hablando en una forma futura, en una gloria futura, y lo que nos corresponde es una profecía que está por cumplirse. Pero miren, el profeta a lo largo del libro está describiendo esta profecía que se va a dar en 3 tiempos. Y si hacemos memoria de lo que hemos visto en las prédicas anteriores, en los capítulos anteriores, como primer punto habla de un momento específico cuando Joel está describiendo esa desolación y esa destrucción por parte de las langostas, ese sufrimiento y esa muerte que está provocando esa plaga. Como un segundo punto de profecía, está haciendo referencia a los días cuando va a haber el derramamiento de su espíritu. Y eso lo hemos visto cuando explicaban nuestros pastores en las prédicas anteriores sobre lo que sucedió en Pentecostés. Ese episodio descrito en los Hechos de los Apóstoles. Y la tercera visión, la tercera profecía está en los días en la segunda venida de Cristo. Estos versículos específicos del 16 al 21 que estamos viendo se está refiriendo a esa Jerusalén santa, esa ciudad santa, Dios ocupando Sión, esa ciudad celestial, esa ciudad que esperamos, esa ciudad que anhelamos, que es nuestra esperanza porque hemos recibido una salvación. Y eso está por cumplirse. Las palabras del profeta ahora son una visión futura donde el yo soy, donde Dios, al que se refiere la Biblia, a Jehová, habita en Sión con su pueblo. El día que nosotros estemos en presencia de Él, frente a frente, santificados para siempre, por una eternidad. De eso habla la Biblia. Lo vuelvo a citar esto, es bien importante. No solo pensar que Israel es el pueblo especial de Dios. Hoy nosotros somos ese pueblo especial. Las personas que hemos recibido esa salvación, que entendemos el Evangelio, por la obra del Espíritu Santo actuando en nuestros corazones y en nuestra vida, nos ha transformado, nos enseña a vivir de otra forma. Esa idea de la ciudad de Sion, la ciudad celestial, la salvación, ciudad donde estaremos después de que toda esta maldad haya sido erradicada, donde toda la maldad del hombre ya no tenga más cabida, porque Dios habrá tomado a su pueblo. Dios mismo ya hizo su obra, realizó su plan de salvación y tiene un pueblo escogido que somos nosotros. Es duro hablar de un pueblo escogido porque decimos, ¿qué pasa con los demás? ¿Es injusto Dios? No, es su justicia perfecta, obrando sobre el hombre. Una implicancia poderosa para transformar vidas, restituir vidas, salvar vidas, con el máximo propósito. La gente corre por la vida, por el mundo, buscando un propósito en su vida, buscando cómo voy a aliviar esa profundidad que tengo de una necesidad de Dios. Y el propósito del hombre es la gloria, conocer a Dios, entender que Dios está presente, que es un Dios vivo, que nunca ha estado ausente de nuestras vidas, sino por el contrario, Él siempre está presente, tomándonos en cuenta. ¿Se dan cuenta el privilegio que tenemos de ser ese pueblo escogido? De saber que Dios está ahí presente y está escuchando, está viendo nuestro vivir, nuestro caminar, nuestro crecer, nuestro aprender. ¿Cuánto tiempo estamos dedicando a la presencia de Dios? A profundizar y a conocer su palabra y a entenderla, no solamente a leerla como una especie de devocional en nuestra vida para sentirme bien el día a día, sino para realmente empezar a enamorarnos y ver que ese conocimiento tan profundo de Dios nos lleva a transformar nuestra vida de una forma que nunca más podemos ser igual. De una forma que te hace ver que lo que amabas antes ya no es lo mismo. Que las cosas que para ti eran prioridad antes ya no son importantes. Que las cosas que necesitabas antes ya no son importantes, porque has encontrado un deleite en Dios. Has encontrado un deleite en ese amor, en esa obra de Jesús en la cruz, tomando nuestro lugar para poder llegar al Padre.
para ser vistos y ser adoptados como hijos. Un Dios que hace santo a su pueblo conforme a los designios de su voluntad, por amor de su nombre. Dice: Jerusalén será santa. Luego de la restauración por el perdón de Dios, su pueblo, nosotros seremos esa Jerusalén santa, pasando una vida de salvación en presencia de Dios. Eso está explicando en estos versículos que estamos viendo. La vida tal como la conocemos ya no será más. Ya no habrá ese sufrimiento, porque estaremos en la presencia de Dios, en su lugar santo. Una vida eterna de bienaventuranza, de vida espiritual plena. ¿Cómo corre el hombre buscando espiritualidad y no la halla porque busca en lugares equivocados, como se expresaba este pobre señor Nietzsche en sus libros? ¿Y a cuánta gente ha llegado a influenciar? Pero nosotros tenemos esa verdad que nos hace caminar seguros. Y hoy, hermanos, podemos decir que caminamos seguros. ¿Tienes esa profundidad del Evangelio en tu vida que te hace saber que dependes de Dios, y esa confianza te hace caminar seguro? ¿O necesitas placebos y paliativos para calmar tu vida y estar tranquilo y pensar que lo estás haciendo bien? No, hermanos, la palabra de Dios, y Joel en este capítulo nos está mostrando nuestra necesidad, la necesidad del hombre para correr desesperados a buscar esa dependencia de Dios. Sin Él nada podríamos hacer, de seguro. Nos está mostrando esa dependencia de salir corriendo y realmente abrazar su palabra para vivir de una manera diferente. No es fácil, pero en Dios tenemos nuestra esperanza y nuestra fortaleza. Su Espíritu Santo está obrando en nuestra vida. Por eso es que cada domingo venimos acá necesitados para entender su palabra. ¿Y qué hacemos saliendo de acá? Seguimos estudiando, seguimos recapitulando lo que hemos visto en cada prédica, lo aplicamos en nuestra vida. Vemos que hay cosas que sacar y otras cosas que aumentar a nuestra vida en base a lo que Dios nos enseña. Esa es la vida cristiana. Ese es el caminar hasta llegar a esa fortaleza, hasta esa ciudad celestial en el día que estemos con Dios. Dios, durante el libro de Joel, confía sus promesas preparadas a su pueblo. Y dice: vendrá la restauración material, sanando la tierra. Eso es lo que va sucediendo en el transcurso del libro, del capítulo 1. Vendrá una restauración espiritual, con lo que sucedió en el Pentecostés hasta nuestros días. Como nos explicaba nuestro pastor Pepito, no necesitamos hacer amañes de vida espiritual, de espiritualidad, sino una vida espiritual guiados por el Espíritu Santo es transformar nuestras vidas, amar a Dios, entender que antes era opositor de Dios y que ahora no. Tengo una nueva convicción, tengo un nuevo pensamiento, tengo un nuevo corazón, tengo cosas que hacer, tengo cosas que edificar, tengo que transmitir esa enseñanza, tengo que mostrar con mi vida lo que Dios está haciendo. Convertidos, entendiendo, viviendo, creciendo, creyendo en el Evangelio. Una obra que solo el Espíritu Santo puede hacer. Nosotros como personas normales, como hombres, no podemos acceder a Dios. Y se dan cuenta el privilegio de ser un pueblo escogido, donde Dios ha puesto los ojos en cada uno de nosotros. Tenemos una responsabilidad de vivir bajo esa convicción. Restauración con su juicio, apartando a los que rechazaron su mensaje. Hay mucha gente que se opone, hay mucha gente que pone mala cara, hay mucha gente que nos dice qué inútiles que son los cristianos, qué pusilánimes, cómo se dejan engañar con semejantes cosas. ¿No les ha pasado? Tengo muchos amigos que se hacen la burla. Pero caminar con esa seguridad de que Dios tiene la verdad, de que Dios es la fortaleza, y el día de mañana esa fortaleza se va a hacer viva como se está haciendo ahora en mi vida, ¿cómo no me va a dar esperanza? Me da tristeza ver que hay gente que reniega contra Dios, se enoja contra Dios, rechaza a Dios, busca otras cosas para seguir cuestionando a Dios.
Y esa luz del Evangelio, esa luz a través del Espíritu Santo no se les puede revelar en sus vidas. Pero nosotros hoy estamos acá escuchando de esta forma cómo Dios nos habla. Cómo su palabra se va revelando en nuestras vidas y se va haciendo eterna, se va haciendo real, se va haciendo profunda. ¿Les está pasando eso, hermanos? ¿Encuentran su deleite, encuentran su satisfacción en Dios? ¿O de lunes a viernes están caminando deprimidos, afligidos, confundidos, porque no encuentran paz? Es bueno poder evaluar cuando escuchamos palabras que son duras, cuando son palabras que nos están confrontando, cuando son palabras que necesitamos entender. El punto 2, ¿por qué es necesario volvernos a Dios? Porque Dios va a traer su juicio sobre el pecado del hombre. Jesús vino una vez para salvar a los que se habían perdido. Jesús va a volver para traer juicio contra esa gente que se opone a Dios. Versículos 19 al 21. Egipto será destruido y Edom será vuelto en desierto, asolado por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. ¿Se acuerdan de Esaú? La confrontación que había entre Esaú y su hermano Jacob, que por un plato de comida vende su primogenitura. Y en base a eso crea generación tras generación resentida a Dios, resentida contra su hermano, resentido contra todo eso que había sucedido. Esa es la descendencia de Esaú, Edom, que con el tiempo, y si nosotros revisamos el Antiguo Testamento, vamos viendo cómo Edom se va oponiendo contra Israel, va matando, va haciendo estragos, va haciendo destrucción sobre Israel. Pero la mano de Dios obra sobre esta injusticia de Edom. En los capítulos 1 y 2 habla del día del Señor. ¿Se acuerdan cuando lo repetían? El día del Señor, grande y terrible. Y estos versículos nos están dando una mirada al futuro, cuando Dios confrontará a su pueblo, a nosotros, por ese mal. Por eso es que necesitamos volvernos a Dios. Por eso es que necesitamos ser transformados. Por eso necesitamos seguir pidiendo a Dios que su obra continúe en nuestras vidas para ser transformados hasta el día en que estemos en su presencia. Cuando la segunda venida de nuestro Salvador esté presente, habrá mucho de lo que dar cuentas. Judá tiene que ser habitada para siempre, dice. Egipto será destruido. Egipto va a tipificar lo que es el pecado. Dice que será destruido y desolado, porque después del juicio venidero de Dios solo habrá libertad. Esa libertad para su pueblo. Toda la maldad, la violencia, la injusticia que hoy vemos que está presente en este mundo va a ser acabada, porque ya no vamos a vivir una vida material, una vida física, sino vamos a tener una vida espiritual. Egipto será destruido, el pecado será destruido. Más sangre inocente ya no será derramada, porque Dios cumplirá con su propósito, con ese remanente santo. Y los animo a que profundicen en esta semana el tema de Esaú y Jacob. Es una historia muy interesante. Jacob, el impostor, que hace una serie de patrañas para poder llegar a tener esa primogenitura, esa bendición, pero a través de Jacob sigue el linaje hasta los tiempos de Jesús. A través de ese linaje nosotros podemos recibir la palabra de Dios y tener esa salvación a través de Jesús en esa cruz que nos ha traído esa libertad, y todavía la vamos a ver porque todavía tenemos un mundo de injusticia, pero necesitamos ese mundo celestial. Y dice, Esaú llevó a través de sus generaciones la persecución y el asesinato del pueblo. Hace una referencia bien importante en el libro de Amos, que es el siguiente después de Joel.
y dice: persiguió a espada a su hermano, violó todo afecto natural y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado rencor. Edom peleaba entre hermanos y hermanos. Robaban, engañaban, mentían. Con tal de lograr sus propósitos, no les importaba nada. Y hermanos, hoy vemos familias enteras peleando, tal vez por un tema económico, tal vez por una herencia, tal vez nos ha pasado a nosotros, entre hermanos haciéndonos daño, entre familias. Vivir con rencor permanente como vivía Esaú. Vivir con odio y desprecio permanente. Así como hemos sido perdonados, necesitamos perdonar cuando nos han hecho daño. ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a responder con ese mal que hay presente? No podemos evitarlo en nuestras vidas, pero podemos actuar de diferente forma. El rencor, el odio, la envidia acaban con el corazón del hombre, acaban con la vida del hombre. No podemos vivir en un rencor, en un odio permanente. Hermanos, si tenemos algo así en nuestra vida, es bueno confrontarlo, es bueno analizarlo, es bueno meditarlo y transformar ese odio, ese rencor en base al Evangelio. La gente poco a poco va perdiendo sus valores morales, va perdiendo los valores espirituales. Todo es válido. Si me conviene, no importa el medio que utilice para lograrlo. Y estas personas son tan básicas y ven que pueden lograr todo aquí y ahora. Están tan limitados en su pensamiento y en su espíritu, que no pueden ver la magnitud de una vida con Dios, que no pueden ver una magnitud de esa vida de salvación. Por eso hacen burla del Evangelio, por eso hacen burla de Dios, porque no creen, porque piensan que en el infierno van a seguir tomando esa cervecita fría. Y así viven, oponiéndose a Dios. Nosotros estamos en el otro lado. Nosotros hemos tenido convicción de pecado. Nosotros sabemos lo que está mal en nuestra vida, lo que necesitamos cambiar. Nosotros tenemos que ir en pos de esa espiritualidad para llenar de paz ese espacio que tenemos, que antes no estaba ocupado por Dios. Esa eternidad no existe para ellos. Y para ellos es muy simple y muy básico el Evangelio, y aún así no lo entienden. Pero para nosotros es profundo, es hermoso, es transformador. Se negaron a conocer a Dios, se negaron a glorificar a Dios y se negaron a rendir cuentas a Dios. Que no nos pase eso. El resentimiento a Dios viene de generación en generación, dice. Familias enteras transmitiendo a sus hijos estar contra de Dios. Familias enteras donde no se nombra a Dios. Yo vengo de una familia donde nunca me hablaron de Dios. No sabía siquiera que existía, no entendía nada. Fue triste, pero veo la misericordia de Dios en todos esos años, guardándome, cuidándome, hasta el lugar donde tenía que estar. Y hasta el lugar donde tengo que estar cuando Jesús vuelva. Y esa misericordia de Dios que hoy yo la puedo transmitir a mi familia. Ya no hago lo mismo que pasaba con mi vida. Esa misericordia de Dios la transmito a mis hijas, a mi familia. Hay desesperación, hermanos, porque el libro dice: toquen trompeta, estamos encargados de hablar del Evangelio. En el versículo 20 dice: pero Judá será habitada para siempre. Y ahora pueden notar el contraste, hermanos. Pueden darse cuenta de la diferencia que es estar al otro lado, en los planes de Dios, en los propósitos de Dios. No nos alejemos. No dejemos ese rumbo. Hemos sido bendecidos, hemos sido escogidos, hemos sido amados y estamos en pos de eso. Miren, y quiero hacer una referencia de la prédica que nos comentaba nuestro pastor Pepe. El hombre en sus propias fuerzas no es capaz de volverse a Dios para restablecer nuestra relación con Dios. Y no buscamos a Dios para restaurar esa relación.
Todos se habían desviado, no había quien hiciera el bien. Y esa es nuestra condición frente a Dios. ¿Qué pasa para nosotros cambiar esa condición? Es la obra del Espíritu Santo. Es la redención de Jesús en la cruz para nosotros. Es la justificación que Dios nos da a través de Jesús para vernos como sus hijos. Dios proveyendo restauración a través de su Espíritu sobre los hombres. Una verdadera transformación. Una verdadera y real transformación es solamente a través de su Espíritu. Eso está sucediendo en nuestras vidas, hermanos. Puedes percibir que realmente Dios te está hablando a través de su Espíritu. Dios está confrontando tu alma, está confrontando tu vida. Te está mostrando lo que no está bien con Dios. Y en base a eso caminamos para seguir creciendo. Dios verdaderamente está obrando en nuestras vidas. No vamos a poder ocultarlo. Si Dios está obrando en nuestras vidas, vamos a sentir dolor, vamos a sentir pena, vamos a sentir una necesidad de cambiar eso que está afectando a nuestras vidas porque ofende a Dios. Y hoy nos preguntamos, les pregunto y me preguntaba mientras escribía esta prédica, ¿estamos seguros de nuestra salvación? ¿Cómo está tu vida? Esa salvación no la tenemos segura por algo que hayamos hecho nosotros, la tenemos segura porque Dios nos la da. Esa salvación está segura en Jesús cuando lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Esa salvación nos muestra qué piensas y qué crees a través del Evangelio. Y parece una simple advertencia todo lo que está diciendo el capítulo 3 en estos últimos versículos, pero es una realidad que hay que ponerle seriedad, hermanos. No podemos andar por la vida ahí libres diciendo que no va a pasar nada, y es una realidad. Aunque la gente que nos diga que somos imprudentes, que somos exagerados, que estamos locos, que estamos engañados, todavía hay tiempo para volvernos a Dios, creer en su amor y seguir en esa salvación. Joel ha llamado al arrepentimiento, a volvernos de nuestros malos caminos. Y miren el versículo 13 del capítulo 2. Rasguen sus vestiduras, lleguen al arrepentimiento, un cambio genuino para dejar el egoísmo y la maldad. Un Dios compasivo, clemente, lento para la ira, abundante en misericordia. Dios nos lleva de juicio a salvación. Y todo esto lo podemos ver expresados en otros libros proféticos, Ezequiel, Isaías, en Amos, en Zacarías. Y ahora les pregunto, hermanos, para concluir, para buscar una aplicación de todo esto que estamos diciendo, para que podamos meditar cómo estamos viviendo, para que no parezca exagerado. Como cristianos, que nos denominamos así, ¿profesamos a Cristo? Cuando estás los otros 6 días de la semana afuera, ¿tu vida refleja a Cristo? ¿Vivimos una vida diferente? Y a pesar de que podemos equivocarnos, inmediatamente cambiamos porque sentimos dolor de esa falla. No deberíamos estar hablando el mensaje de salvación a toda persona como un ejemplo de tocar esa trompeta a la cual se refiere Joel. Dar alarma del juicio de Dios que se avecina. Hablar de esa salvación que necesitamos y por qué la necesitamos. Hablar de ese arrepentimiento para volvernos a Dios. ¿Estamos haciendo eso afuera? ¿Estamos haciendo eso con nuestra familia? ¿Estamos haciendo eso con nuestros seres queridos? ¿Estamos haciendo eso con las personas que nos odian y nos desean el mal? Estamos llamados a dar esa alarma. Cuando Joel habla de tocar trompeta y avisar y exponer,
Está hablando al pueblo de Dios. ¿Qué hacen ahí parados? ¿Qué hacen ahí cómodos en sus lugares? Ya tienen la salvación, ya han conocido el Evangelio, ya siguen a Cristo. ¿Qué pasa con la demás gente? ¿Qué pasa con la gente que está afuera, oponiéndose a Dios, leyendo los libros de Nietzsche? ¿Ah? Hermanos, debemos estar contando, predicando, expresando a la gente que conocemos y no quedarnos callados. Cuando tienes tiempo para aplicar y venir a la iglesia, no solamente los domingos, sino para aprender, porque hay un montón de recursos para seguir creciendo, buscas pretextos, pones tu trabajo por medio y dices, no me da tiempo, tengo 3 hijas y llego cansado y tengo que dormir, y al día siguiente tengo que levantarme. O estás activo, estás presto en las cosas de Dios para seguir fortaleciéndote para poder llevar ese mensaje a la gente que necesita afuera. Nuevamente llamo a la reflexión para todos, para mí y para todos los que estamos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos corriendo en el sentido contrario porque nos desagrada la gente y preferimos que se pierdan? ¿O tenemos el valor de expresar el Evangelio? ¿Amas a Dios de una forma tan profunda que tu vida sabes que nunca va a ser igual y quisieras para otro ese amor que Dios te ha dado? Es bueno considerar eso, hermanos. La vida está dada, nosotros ocupamos un lugar, somos su pueblo santo, estamos en camino a verlo. Pero ¿qué de los demás? Compasión, empatía, entendimiento, respeto. Que Dios nos guíe a seguir adelante. Gracias, hermanos, por escucharme. Señor, te damos gracias porque tu palabra ha sido expresada. Tú has confrontado nuestros corazones, nuestra vida, y te necesitamos, Señor. Necesitamos una vida humilde. Necesitamos un camino correcto tomados de tu mano. ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida, Señor? Agradecemos eso y valoramos mucho, Señor, tu amor por nosotros. Porque cuando estábamos perdidos, tú nos has tomado en cuenta, Señor. Cuando yo estaba perdido en lo peor, Señor, tú has llegado y me has dado esa vida que necesitaba, Padre. Te doy gracias por la vida de mis hermanos, porque estás haciendo tu obra en ellos. En el nombre de Jesús. Amén.